Hola, buenas tardes. Queridos estudiantes, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señor Eduardo Valenzuela, profesores, profesoras, académicos y estudiantes de otras carreras y universidades que nos acompañan, amigos y amigas. En nombre del equipo de profesores del programa de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tengo el agrado de darle la bienvenida a nuestra charla magistral inaugural del año 2017. En particular quisiera dar la bienvenida a la profesora Marisol de la Cadena, que nos acompaña hoy, a los estudiantes de primer año que nos acompañan por primera vez y muy particularmente a nuestros primeros licenciados que se encuentran sentados en esta sala y que próximamente serán profesionales en la disciplina antropológica y que estarán solo unos meses más con nosotros antes de salir a aprender y desaprender en sus contextos laborales diversos. Aprovecho esta instancia para desearles mucho éxito en el término de su ciclo de formación profesional y quisiera destacar la organización que hubo sobre el seminario de antropología en el mundo laboral que tuvo lugar en el mes de abril y que contó con la participación de antropólogos que se desempeñan en las más diversas áreas de la disciplina y que generó mucho interés en nuestros estudiantes y académicos. Voy a aprovechar también de dar la bienvenida oficial a Joseph Feldman, quien ya lleva varios meses con nosotros, pero no hemos tenido la oportunidad de darle una bienvenida. Joe es doctor en antropología en la Universidad de Florida y se suma a nuestro equipo con su experticia en antropología política, museos, memorialización, justicia transicional, el Estado-Nación y más recientemente etnografía en la época del Big Data. También quisiera dar la bienvenida a nuestro equipo, a Virginia McCrosty, doctora en arqueología por la University College London, especialista en arqueobotánico, quien centra su investigación en las formas en las que las sociedades humanas transformaron el norte de Chile desde su ingreso al territorio. Virginia se suma al equipo liderado por el arqueólogo Roberto Campbell en el marco de la pronta apertura de la licenciatura y título profesional en arqueología y que contempla la llegada de otro arqueólogo en enero de 2018. Como programa proponemos una visión integradora de la antropología y la arqueología, lo que ya se ha evidenciado en la participación recurrente de arqueólogos en nuestro seminario de investigación antropológica contemporánea, por ejemplo en su más reciente versión que llevó por título Fronteras y Límites. Y desde ya aprovecho de dejar los invitados a la versión del segundo semestre de nuestro seminario. Finalmente, un aviso. Quería mencionar que la ganadora del premio Mónica Weissner, en honor a la destacada antropóloga chilena por ensayo contribuyentes al debate antropológico en procesos de salud, enfermedad y medicina, fue ganado por nuestra estudiante Catherine Meneses. Y Catherine no se encuentra hoy día con nosotros porque ella está de intercambio fuera, está en la Pantelleria University en Atenas, habiéndose adjudicado también ese programa de intercambio que tenemos en conjunto bajo el programa Erasmus+. En nombre de los profesores del programa, agradezco a todos ustedes estar aquí presentes en esta instancia académica que nos convoca año a año, acercando a nuestra comunidad a grandes representantes de nuestra disciplina, inspirándonos en nuestro quehacer formativo, las labores docentes y de investigación. Finalmente, agradecer también a la Vicerrectoría de Investigación por hacer posible esta visita. Ahora voy a dejar con ustedes al profesor Marcelo González, quien introducirá a nuestra distinguida invitada en el día de hoy. Buenas tardes, buenas casi noches. Estimados estudiantes, estimado señor decano, colegas y amigos en general. Nos acompaña hoy Marisol de la Cadena, profesora titular de Antropología y Estudios de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de California en Davis. Marisol es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Antropología por la Universidad de Durham en Reino Unido. Tiene un diploma de estudio avanzado en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, y es doctora en antropología por la Universidad de Wisconsin, Madison.
Profesora visitante en diversas instituciones de Hispanoamérica, Marisol es una figura fundamental para la antropología no solo de la región, sino a nivel global, sirviendo recientemente, por ejemplo, como presidenta de la Sociedad de Antropología Cultural de la American Anthropological Association y dictando en 2011 la prestigiosa Louis Henry Morgan Lecture en la Universidad de Rochester. Marisol es autora de incontables artículos y 8 libros, entre los que destacan el clásico Indigenous Mestizos, The Politics of Race and Culture in Cusco, Perú, publicado en 2000 y con una segunda edición en 2003, y quizás uno de los libros más influyentes que se hayan escrito en los últimos años de nuestra disciplina, Beings, Ecologies of Practice Across Andean Worlds, publicado el año 2015. Como amerindianista y admirador de su trabajo y obra, es para mí un enorme placer darle la bienvenida a la profesora de la cadena a nuestro programa de antropología y presentar la conferencia con que inaugurará nuestro año académico 2017, de manera tardía, y todos lo saben, titulada Cuando la naturaleza no es común. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. Evitar la contaminación del medio ambiente. Entonces, para evitar que la empresa minera destruyera la montaña, los activistas dejaron retirada a los Tirakuna de la negociación. La diferencia radical de los Tirakuna excede a la política moderna que, ontológicamente hablando, no puede tolerar que Ausangate sea diferente, algo diferente que una montaña. He dicho diferencia radical y quiero explicarme. Diferencia radical no es algo que las poblaciones indígenas tengan. La diferencia radical no puede ser entendida como la cualidad de una indigeneidad aislada, puesto que la indigeneidad aislada no existe. La indigeneidad, en tanto formación histórica, existe con las instituciones del Estado-Nación. Entonces, en lugar de ser algo que las poblaciones indígenas poseen, la diferencia radical es una relación que ocurre entre partes implicadas en una misma enacción que participan de una condición mutuamente equívoca que puede ser histórica con respecto a aquello que están actuando. Y estoy usando equívoco en el sentido de Viveiros de Castro, y al sentido de Viveiros de Castro le estoy añadiendo la posibilidad de que sea histórica. El equívoco, según Viveiros de Castro, es cuando alguien dice la misma palabra, pero lo que está diciendo no es lo mismo. Por ejemplo, Ausangate. Yo digo Ausangate y estoy diciendo montaña. Nazario dice Ausangate y está diciendo ser tierra y también montaña. Pero yo siendo presidente de la región, digo Ausangate y estoy diciendo solamente montaña. Entonces, en Ausangate hay un equívoco. Un equívoco en el que la palabra que se dice es dos cosas. Y la diferencia radical es que esas dos cosas que es Ausangate no es entendida como dos cosas, sino como montaña, porque es en la distribución de lo que puede ser, montaña gana. Entonces, comúnmente la diferencia radical emerge en los Andes como exceso en la relación Runacuna-Estado. En la relación Runacuna-Estado, el Estado no entiende lo que la gente que estoy llamando Runacuna dice. Cuando dice Ausangate, dice ser tierra. Mi amigo Nazario dice ser tierra, el Estado entiende montaña. Mi amigo Nazario entiende montaña, pero el Estado no entiende ser tierra. Ser tierra excede a la comprensión del Estado. Excede a la comprensión del Estado. Entonces he dicho exceso varias veces. Y quiero explicar ahora qué es el exceso. Conceptualizo exceso como aquello que está más allá del límite. Y el límite lo conceptualizo con Guja. Y él dice que es la primera cosa fuera de la cual no se encuentra nada
y la primera cosa dentro de la cual se encuentra todo. Pero, entonces digo yo, este nada es en relación a aquello que se ve a sí mismo como todo, y entonces ese nada excede al todo. Es algo, ese nada es algo, pero un algo que no es asequible a través del conocimiento usual de la cultura o naturaleza. O sea, ese algo que no es asequible a través del conocimiento usual es el exceso. Y no es que sea nada, pero es un exceso al cual no se puede acceder a través del conocimiento usual que practicamos a través de nociones de cultura o formas de conocer la naturaleza. Porque al ser tierra no se lo puede acceder a través de la geología, se accede a la montaña, pero el ser tierra excede a la montaña. Y la cultura lo convierte en creencia cultural. Entonces el ser tierra escapa, es exceso a esos dos conceptos con los cuales interactuamos con poblaciones que llamamos indígenas, siguiendo el mandato del Estado de llamarlas indígenas. El límite, entonces, del que estoy hablando, el límite es de la primera cosa fuera de la cual no se encuentra nada y dentro de la cual se encuentra todo, ese límite es ontológico y establecerlo puede ser una práctica epistémico-político con el poder de cancelar aquello que aparezca fuera de ello. Ahora un poquito de broma, no, una broma seria. Veamos un ejemplo. El expresidente del Perú, Alan García, declaró que los seres tierra no existen. No voy a leer la cita, no solamente porque me parece atroz, sino porque está ahí y falta de tiempo. Los seres tierra son impensables para el Estado, para la ciencia y para la política moderna. Y por lo tanto no son, punto. Portándose como heredero de Albornoz, el erradicador del siglo XVI, García afirma en el siglo XXI que los tiracunas son una superstición que se debe erradicar y no a través del bautizo como lo hubiera hecho Albornoz, sino mediante la educación, una extirpación de idolatría secularizada. Actitudes como las del expresidente García y seguro de muchos presidentes extractivistas de derecha y de izquierda no son simplemente conspiración política, racismo o intolerancia cultural. Además de ser todo eso, son también una manifestación del poder de definir lo real o lo posible. Esas actitudes, esos decretos, manifiestan poder ontológico, poder de decidir lo que es. Resulta que el Ausangate no fue el único ser tierra que entró en la discusión política andina en los últimos años. Para el 2014, 51% de las concesiones mineras estaban hechas en territorios indígenas. Y eso es la estadística, una estadística conservadora, una estadística de las zonas a las cuales se puede acceder y contar. La aceleración de concesiones mineras en territorios indígenas provocaron protestas que hicieron pública la existencia de muchos otros seres tierra, pero en ningún caso se aceptaron los términos indígenas, revelando así los límites del reconocimiento que en tanto relación política el Estado moderno, liberal o socialista, extiende hacia sus otros. Y revelando también lo que es la política moderna. Y con esta frase quiero decir lo que hace a la política moderna, lo que tiene adentro la política moderna, lo que la hace. Es el relleno lo que la hace. La política moderna es, dentro de un modo de lo posible, que requiere reconocimiento histórico. Esto significa que en la política, aquello que no pueda ser históricamente verificado no es ni sujeto ni objeto de la política, pues su estatuto es dudoso en el mejor de los casos. Este es un criterio que no necesita ser probado. El hecho de que para que se incluya algo en la política moderna, ese algo que se incluya tiene que ser histórico, ese requisito de ser histórico
es una condición, un requisito que no necesita ser probada. Es fundamento indisputable y punto ciego incluido en la definición de realidad que hace a la política y que la política hace. Por lo tanto, desenceguecer ese punto ofrece la posibilidad de exponer la autoevidencia sobre la que reposa el estatuto ontológico de la política moderna. O sea, si yo digo la política moderna es histórica, eso es lo que hace a la política moderna, estoy poniendo mi ojo en esta condición. Y al poner mi ojo en esta condición, estoy abriendo la posibilidad de explicarme por qué el presidente de la región en el Cusco no podía aceptar a los seres tierra. Desenceguecer ese punto ofrece la posibilidad de inspeccionar la composición de la política, lo que la hace. La política no hubiera necesitado ser histórica, pero es indiscutiblemente histórica. Y lo que yo atrevidamente sugiero es que este requisito de ser histórica es lo que mantiene la colonialidad de la política moderna y la manera en que reparte lo sensible. Reparte lo sensible. Acabo de decir un concepto que no es mío, es de Jacques Rancière, un filósofo francés que trabaja con política, con estética y con muchas otras cosas. Y él utiliza el reparto de lo sensible para referirse a la distribución de lo visible en actividades que se ven y otras que no se ven, y a la división de lo decible en formas del habla que son reconocidas como discursos y otras que son descartadas como ruido. Modificando a Rancière, mi propuesta es que, articuladas por la colonialidad, las entidades, las relaciones o las circunstancias tienen que ser ontológicamente históricas para poder ser oídas o vistas en la política. Y también digo que el desacuerdo, que es una palabra de Rancière también, que podría deshacer esta condición, tendría también que ser ontológico. Y entonces, como tendría que ser un desacuerdo ontológico, este desacuerdo tendría que oponer lo ahistórico o lo no histórico a lo histórico. Voy a explicar un poquito más Rancière acá, ¿ya? Rancière opone política a policía. Policía, dice Rancière, la política es un evento específico y lo que normalmente vivimos es policía. La policía es la distribución dentro de lo sensible. Alterar lo sensible, digo yo, ocurre a través de un evento político. Perdón, esto no lo digo yo, lo está diciendo él. Alterar lo sensible ocurre a través de un evento político que él llama desacuerdo. Lo que yo digo es que ese desacuerdo con la política moderna, que en mi interpretación equivale a la policía ranceriana, para ser desacuerdo, para ser política, tiene que ser ontológico. Y entonces, como lo que hace a la política moderna, lo que es la historia, el desacuerdo ontológico requiere ser ahistórico. O sea, se trata de, para que haya política ontológica, lo que yo estoy diciendo es que lo que hace Rancière y lo que hacen muchos otros filósofos que piensan política porque son filósofos y no son etnógrafos, o sea, yo no estoy haciendo la crítica a la filosofía, sino estoy proponiendo una contribución desde la etnografía. Lo que piensa Rancière, me voy a concentrar en Rancière ahora, lo que piensa Rancière es que el desacuerdo, para que haya política tiene que haber desacuerdo. Y lo que hace el desacuerdo es una alteración de la manera como se distribuye lo sensible. Una alteración fundamental de la manera como se distribuye lo sensible. Lo que yo digo es, y esto es un poquito difícil,
Lo que yo digo es que la idea de lo sensible necesita de la división naturaleza-cultura. Y lo sensible ocupa en esa división el espacio de la cultura, el espacio de lo humano. Entonces, lo que sigo diciendo es que, bueno, y que el espacio del humano es un espacio histórico. Y entonces cuando yo traigo un ser tierra e interrumpo la división entre naturaleza y cultura, también me estoy saliendo de lo sensible, porque lo sensible necesita de esa división entre naturaleza y cultura. Me estoy saliendo de lo sensible y estoy introduciendo algo que no es histórico, porque el ser tierra no deja evidencia histórica de su participación en la política. Entonces, lo que estoy diciendo es que Rancière necesita pensar más allá de su sensible, ocupando el espacio cultural, para realmente entrar en la posibilidad de conversar sobre lo que significa política cuando un ser tierra participa en la política. Claro que Rancière no tiene que hacer eso. Quienes tenemos que hacer eso, o quien hizo eso, soy yo, que soy antropóloga y estuve presenciando esta disputa entre el Ausangate, la compañía minera y la gente que estaba con el Ausangate y los representantes políticos oficiales. Entonces, lo que estoy diciendo es que el desacuerdo para hacer política a la Rancière y no policía a la Rancière tiene que ser ontológico. Entonces estoy proponiendo una variación al concepto de desacuerdo de Rancière. Eso es un poquito aburrido, pero igual se los voy a decir para poder seguir con mi argumento. En su conceptualización, en la conceptualización de Rancière, el desacuerdo que provoca la política proviene de, cito, la cuenta errónea de las partes del todo. Ese es el fin de la cita. Lo que yo propongo es que la política, el desacuerdo ontológico, emerge cuando aquello que se considera a sí mismo el todo, niega la existencia de aquello que lo excede. En palabras de Rancière, lo cuenta como que no cuenta, ya que, en mis palabras, excede el principio que reparte lo sensible en existencia histórica e inexistencia ahistórica. El error incluido en la cuenta, como no error, o la cuenta misma es una práctica ontológica, como lo es también la política que surge del desacuerdo con la tal cuenta. Con esta salvedad, los términos de Rancière me son bastante útiles. Entonces ahora vuelvo a retomar a Rancière. La política para Rancière ocurre, y estoy citando, a causa de una dimensión que escapa a la medida ordinaria. La política es la introducción de una inconmensurabilidad en el corazón mismo de la distribución de los cuerpos que hablan. Pero como lo sensible necesita la división entre naturaleza y cultura y ocupa el espacio de la cultura, lo que hacen los seres tierra cuando aparecen en la escena política es que introducen esta inconmensurabilidad en el principio que hace lo sensible mismo. Entonces los Tirakuna, junto con los Runakuna que son con ellos, son los incomunes que irrumpen en el corazón mismo de la división entre naturaleza y cultura, la cual parte lo histórico de lo histórico y le garantiza a la historia el poder de definir lo real. La composición Tirakuna con Runakuna enactúa un desafío imposible hacia la ontología histórica de lo sensible, porque ¿cómo puede lo histórico, aquello que no es, que no tiene lugar dentro de lo que se considera a sí mismo el todo, pretender repartir, redefinir lo que es lo sensible? Dada esta imposibilidad, en el caso concreto de la defensa del Ausangate, el desafío a la política moderna que implicaba el ser tierra fue retirado de la discusión y quienes proponían su presencia rehicieron su petición
recurriendo a aquello que podía ser reconocido, el medio ambiente. La presencia pública de los seres tierra es un desacuerdo con el principio de la definición de lo sensible. Su presencia desafía la política moderna, aún la conceptualizada por Rancière, porque la confronta con aquello que le es imposible, dentro de sus condiciones, e implica la alteración de esas condiciones. Esta imposibilidad, la imposibilidad de alterar las condiciones de la política, provoca primero escándalo, y a este le sigue la trivialización de la profunda disrupción que en lo sensible mismo produce la presencia pública de los seres tierra. No sé si ustedes siguen las discusiones en Bolivia, y no en Bolivia ahorita, porque muchas cosas pasan en Bolivia, pero hace unos años había, la trivialización a la que me refiero es, por ejemplo, una frase acuñada por periodistas y analistas de izquierda, que critica a quienes postulan la posibilidad de serles tierra como pachamámicos. Esa idea de pachamámico es la trivialización a la que me refiero. Los desacuerdos ontológicos son inmanentes a momentos como la disputa del Ausangate con la prospección minera. Emergen de las prácticas que hacen mundos divergentes, que hacen mundos que son diferentes y que también se hacen juntos. Estos momentos inmanentes a estas emergencias viajan con dificultad y casi nunca son momentos cosmopolitas, porque están hechos con materialidades semióticas escasamente reconocibles fuera de lo local. Quizás sean, en cambio, momentos cosmopolíticos que pueden irritar lo universal por su capacidad de provincializar las categorías de naturaleza y cultura, alterando su composición y poniendo en evidencia el carácter histórico y el lugar geográfico de dicha división. O sea, la división naturaleza-cultura es una división que tiene momento histórico y lugar geográfico precisa. Pertenece al mundo que nosotros conocemos, pero no todos los mundos se hacen con esa división. Entonces, aquí voy a ir un poquito más lento para explicar lo que acabo de leer, lo que quiero decir con momentos cosmopolíticos. Estos momentos cosmopolíticos son muy localizados, son inmanentes al momento de su emergencia. No viajan con facilidad. Si yo no hubiera estado delante de la discusión sobre Ausangate, no me hubiera dado cuenta de la posibilidad de este pleito por la distribución de lo que podía ser. Estos momentos cosmopolíticos en los que se peleaba lo que podía ser, pueden sugerir, no necesariamente sugieren, pero pueden sugerir que la división entre naturaleza y cultura es específica a la constitución moderna y a la repartición de lo sensible que hace esa constitución moderna. Y estos momentos cosmopolíticos abren un cosmos, una articulación de mundos desconocido y que no necesariamente se puede conocer. Esa apertura propone, y esta va a ser la propuesta de lo que sigue de esta charla, propone la práctica de una política entre prácticas de hacer mundo, una cosmopolítica que altera la política usual y la dispone a hacer alianzas con aquello que es imposible dentro de las condiciones de la política moderna. Como estos momentos son inmanentes a estas emergencias muy puntuales, muy específicas, esto es algo que yo no estoy diciendo para generalizar, sino para provocar pensamiento, para provocar que pensemos por qué esta emergencia de un ser tierra en la política no puede ser. Entonces estoy diciendo, estos son momentos muy, muy específicos que abren la posibilidad muy difícil de pensar de manera diferente.
Estos momentos cosmopolíticos pueden proponer una alterpolítica, y con esto quiero decir una alteración tal de la política que la haga dispuesta, que la proponga, la haga predispuesta, la predisponga, esa es la palabra que estaba buscando, a establecer alianzas o disputas con aquello que no puede ser, con aquello que no puede ser, que predisponga a la política a establecer alianzas o disputas con aquello que no puede ser. Es bien imposible lo que estoy pidiendo, y es lo que estoy proponiendo que pensemos. Que la predisponga a hacer alianzas o disputas con aquello que no tiene lugar alguno dentro de las condiciones ontológicas de la política moderna de derecha o de izquierda. Entonces estoy pidiendo que pensemos en una alteración de las condiciones que hacen a la política moderna de derecha o de izquierda. En esto muchos reconocerán las ideas de Isabel Stengers, y es una influencia muy grande en mi trabajo. Isabel Stengers abre su propuesta cosmopolítica, que es un artículo que publicó, con la siguiente frase: ¿cómo podemos presentar una propuesta que no tenga la intención de decir lo que es ni lo que puede ser? Una propuesta que no declare yo sé, sino que busque provocar el pensamiento. Una propuesta que no necesita de otra validación más que la forma en que es capaz de hacernos pensar muy despacio, para así crear una oportunidad que nos haga considerar de una manera ligeramente diferente los problemas y situaciones que nos movilizan. Pensando con Stengers y a la vez modificando su propuesta a partir de mis conversaciones con Mariano y Nazario, sugiero que la presencia pública de los seres tierra, al alterar el principio sobre el cual se funda lo sensible, abre la posibilidad de prácticas cosmopolíticas, es decir, de una forma de componer la política, de hacer la política, que no tenga como requisito que los mundos en disputa se reconozcan mutuamente como ontológicamente semejantes, para luego considerarse entre sí como adversarios. Aquí lo que estoy diciendo es, la política moderna tiene como requisito fundamental que seamos iguales, que la montaña sea montaña, que la naturaleza sea naturaleza. Lo que estos momentos cosmopolíticos hacen es abrir la posibilidad de que los adversarios no se reconozcan en su aceptación necesaria y solamente de la montaña como montaña, sino que puedan engancharse en un pleito político que pelee, es montaña, es ser tierra, y que a partir de ese pleito se llegue a un acuerdo sobre, por ejemplo, puede ser las dos cosas, pero ahora prevalece el ser tierra, o ahora prevalece la montaña. O sea, estoy pidiendo alterar el requisito de semejanza absoluta para poder engancharse en adversariedades. Entonces, esta es la alterpolítica a la que me refería en líneas arriba. Alter porque altera el pensamiento. Casi no aguantamos la idea, de que la montaña no es montaña, porque la política moderna requiere que sus participantes sean lo mismo. Las montañas son montañas, la presencia pública de los seres tierra altera este requisito. Es una propuesta cosmopolítica que abre posibilidades de desacuerdos sin el requisito de un sensible dividido entre naturaleza y cultura y homogéneo a los mundos participantes en la negociación. Obviamente la propuesta de Isabel Stengers no es la propuesta de los Runa Kuna, de la gente con la que yo trabajé. Sin embargo, ambas propuestas son semejantes porque difieren del tipo de proyectos que de antemano saben lo que son y lo que quieren, y entonces sus palabras son órdenes. En vez de ello, la propuesta cosmopolítica de Stengers busca hablar estas son sus palabras, ante la presencia de aquellos que son capaces de ignorar las palabras que ordenan. Y ahí cierra la cita. Por ejemplo, aquí empiezo yo otra vez, el deber de aceptar el principio que funda lo sensible como condición para ser escuchados en la esfera de la política.
En la propuesta filosófica de Stengers, ignorar las órdenes puede significar preferir no tener voz política. En mi versión etnográfica de la cosmopolítica, Stengers es otra vez filósofa, yo le estoy haciendo decir otra cosa a través de la etnografía. En mi versión etnográfica de la cosmopolítica, se puede ignorar la orden, aceptando la orden para poder tener una voz política que desea además permanecer por fuera de lo sensible. La diferencia que presenta esta voz política es que a pesar de estar dentro de lo sensible, también escapa. Entonces aquí, este es mi amigo Nazario, y aquí estoy con este slide estoy explicando lo que acabo de decir. Yo obedezco la orden, es decir, participo en elecciones generales para poder seguir siendo quien soy. O yo digo montaña para poder seguir haciendo ser tierra. Yo me sumo a lo que es la división naturaleza-cultura, y al mismo tiempo la excedo. Entonces, las prácticas runakuna ignoran el mandato de la división entre naturaleza y cultura. Digamos que este es el slide que está a mi derecha. Pero también la siguen. Es el slide que está a mi izquierda. Y esta complejidad altera el efecto de totalidad del principio que funda lo sensible y que requiere la separación entre humanos y naturaleza. Al incluir seres que no son humanos en interacciones con las instituciones modernas, las prácticas runakuna enactúan rupturas ontoepistémicas con el mundo de esas instituciones y así manifiestan divergencia entre mundos. Participan de la división hegemónica entre naturaleza y cultura que funda el principio de lo sensible, pero también exceden esta división. De lo único que se trata acá es de pensar que la participación en la división naturaleza-cultura no cancela el exceso, que significa no aceptar la división naturaleza-cultura. La política moderna fue y sigue siendo un acontecimiento histórico que transcurre en un ámbito complejo en el cual el proyecto de ser un solo mundo, utilizando, por ejemplo, la dinámica entre asimilación y diversidad cultural, estableció un acuerdo que no es solo tal, no es solamente un acuerdo. El desacuerdo o las prácticas de la parte que no tiene parte, estoy hablando aquí de Rancière, el desacuerdo o las prácticas de la parte que no tiene parte, de los que cuentan no contando, continúa excediendo el acuerdo y también siendo con él. Recuerden el slide anterior. Yo soy con el acuerdo y participo de elecciones municipales porque me importan, y al mismo tiempo excedo el acuerdo y sigo siendo con seres que no son naturaleza y con los que yo soy. Paradójicamente, digo yo, es por la colonialidad de la política, que creo es esa voluntad irresoluble de obligar a aquello que la desobedece a entrar en el reparto de lo sensible o dejar de existir, que lo que la excede emerge en la política moderna y deviene como su divergencia. O sea, esta obligación que impone la política moderna de que tú entras o dejas de ser, hace que haya el exceso, porque la obligación a entrar no cancela el desacuerdo que hace que la gente no sea solo lo que la política moderna es. Rechazar a los seres tierra, como lo hizo el expresidente peruano Alan García, no impide la emergencia de los seres tierra, ni protege a aquellos que lo rechazan de participar de los seres tierra, aunque estén en su contra. O sea, por más que Alan García grite, eso no existe, para empezar diciendo eso no existe, los está trayendo a la esfera política y además no cancelar lo que son.
En esta relación lo rechazado es mediante el rechazador y viceversa. Esta es la conexión parcial que ni la política moderna ni la indigeneidad pueden escapar. Por el contrario, ambas son en esa conexión, excediéndose mutuamente en diferencia radical y también participando de semejanzas que complejamente no son solo semejanzas. He dicho divergencia varias veces y con este slide quiero explicar lo que quiero decir por divergencia. Divergencia es un concepto que yo tomo de Isabel Stengers y le hago decir lo que yo quiero. Pero obviamente hay un cimiento de Isabel Stengers en mi hago decirle lo que quiero. Entonces, y estas primeras 3 líneas de divergencia, cuando defino divergencia, es mi interpretación de Isabel Stengers casi al pie de la letra de Isabel Stengers. Entonces, ella lo que dice es que divergencia ocurre cuando las prácticas heterogéneas se juntan, por ejemplo, las prácticas que hacen montaña y las prácticas que hacen ser tierra, se juntan, por ejemplo, en esta cosa que se llama Usangate, se juntan pero continúan siendo heterogéneas, o sea, se juntan pero no se convierten la una a la otra, sino que continúan siendo heterogéneas, pero al juntarse también son autodiferentes, o sea, no son solamente lo que eran inicialmente, son autodiferentes, pero esta autodiferencia no quiere decir que la una se convierta a la otra. Eso es divergencia. Y esa es la explicación que acabo de darles. Estas, cuando se juntan, y esa es una frase, la frase en amarillo acá, es una frase que voy a repetir bastante en lo que sigue. Este juntarse ocurre porque tienen un interés en común que no es el mismo interés. Un interés en común que no es el mismo interés. Ese punto es simplemente una explicación de lo que dije antes cuando empecé, que es la diferencia radical no es algo que el otro tenga, la diferencia radical es la que emerge en esta convergencia, en la que se junta lo heterogéneo y al juntarse lo heterogéneo no se entiende lo mismo por la misma palabra. Pero se junta, no se entiende lo mismo por la misma palabra, pero el hecho de que sea la misma palabra no convierte a uno en el otro. Entonces, ¿por qué me es útil la noción de divergencia? Me es útil porque me permite pensar conexiones entre heterogeneidades que se mantienen, continúan siendo heterogéneas. Conexiones, me permite pensar en conexiones, en yuxtaposiciones que se mantienen, en yuxtaposiciones de lo heterogéneo que se mantiene como heterogéneo. Permitiendo así un análisis que complica la relación entre lo moderno y lo no moderno. O sea, yo puedo decir moderno y en lo moderno, o sea, recuerden el slide donde estaba vota por el alcalde campesino. Esa es una práctica política moderna. El hecho de que sea esa práctica moderna no quiere decir que desplaza lo que había a la derecha. Entonces me permite hablarle de lo moderno con lo no moderno juntos. Uno no excluye al otro. No es que lo no moderno se convierta en moderno y desaparezca, o que lo no moderno no sea también moderno. Entonces permite un análisis que complica la relación entre lo moderno y lo no moderno y al mismo tiempo permite evidenciar diferencias radicales, es decir, aquellas en las que la relación entre acuerdo y desacuerdo converge en un nudo, una confrontación que no puede ser deshecha por la fuerza del acuerdo,
sino por el reconocimiento público de que el nudo está compuesto por conflictos ontológicos y que deshacerlo requiere mover el nudo al campo de la ontología política. En los últimos 20 años, este tipo de nudos producidos por conflictos ontológicos, ha aparecido, aunque efímeramente, en la escena pública de Bolivia, Ecuador y Perú. Lo que les voy a decir ahorita va a sonar a historia, que no tiene mucho de realidad, pero es importante. En el 2008, la Constitución ecuatoriana inscribió los derechos de la naturaleza o Pachamama, y siguiendo su ejemplo, en el año 2012, Bolivia declaró la Ley de la Madre Tierra. Ambos documentos, aunque tal vez de manera no intencionada, desafían la Constitución moderna y el reparto de lo sensible que ésta efectúa, y ofrece la oportunidad de que los desacuerdos ontológicos se manifiesten públicamente. Y no estoy hablando solamente de indígenas demandando reconocimiento de seres tierra, al contrario, estoy hablando, por ejemplo, de las declaraciones como las que el presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y Rafael Correa, presidente de Ecuador, hicieron hace unos años. Estas declaraciones, que no voy a leer, y también las quejas en Bolivia sobre pachamamismo que mencioné hace un rato, no solo afirman la obligación del Estado de velar por el bien común, sino que también reflejan la incomodidad con la presencia pública de cosas que interrumpen el tejido que hace lo sensible y que pretenden que la naturaleza sea otra cosa de lo que debiera ser. No es de extrañar que la discusión no llegue a un acuerdo. Las diferencias radicales entre la naturaleza y la Pachamama no se pueden deshacer, y su ser más que uno y menos que muchos complica la discusión. Y entonces, utilizando a Rancière, pero haciéndole hablar etnográficamente, quizás otra vez haciéndole decir algo que él no diría, yo sugiero que los pleitos entre el Estado y los indígenas en los países andinos bien pueden ser la manifestación pública de un desacuerdo que es ontológico. Este desacuerdo es un impasse histórico gigantesco. No puede ni siquiera ser discutido, mucho menos resuelto, pues el principio que reparte que necesita de naturaleza y cultura para repartir lo sensible no es común a todas las partes. La división entre naturaleza y cultura no es común a todas las partes. Este es un desacuerdo serio. Como disputa ontológica, que aún hecha pública continúa siendo descartada, manifiesta la imposibilidad de una comunidad. Y por eso el título, cuando la naturaleza no es común, protestando de lo incomún. La imposibilidad de que esta manifestación sea aceptada, de que la manifestación de que lo que consideramos naturaleza no sea naturaleza, sea aceptado, manifiesta la imposibilidad de comunidad política. Y como comunidad política no quiero decir comunidad en la que todos somos iguales, económicamente hablando, culturalmente hablando, sino la imposibilidad de comunidad política, es decir, que el principio de la política que requiere semejanza no puede ser. Y entonces lo que hay es un desacuerdo ontológico que interrumpe la política, pero no puede interrumpirla. Una aporía, una imposibilidad histórica. El desacuerdo, aún en su negación, es central a la escena política en los Andes. O sea, ahí lo que estoy diciendo es Alan García, García Linera, Rafael Correa niegan el desacuerdo porque ese desacuerdo no puede ser. Pero aún en esa negación, ese desacuerdo es central en los Andes. Para ellos, para estos tres gobernantes, proteger a los seres tierra o algo equivalente es indudablemente un derecho cultural subordinado a la obligación del Estado de explotar los recursos naturales por el bien común de los ciudadanos. Y antes les presenté un García Linera del 2008, este es un García Linera del 2016. Y obviamente ni siquiera se ocupa de hablar de seres tierra porque esas palabras no pueden estar en las bocas de un representante del Estado moderno, un representante moderno del Estado, un gramsciano. Entonces él
se está peleando con los ambientalistas acá. Estas declaraciones no solo afirman la obligación del Estado de velar por el bien común, también reflejan incomodidad con la presencia pública de cosas que interrumpen el tejido que hacen lo sensible, haciendo otra cosa que no sea naturaleza. Pero, entonces, esta es la pregunta que da el título a esta charla. Pero, ¿qué pasaría si el sustrato para proveer al bien común por el que velan los tres gobernantes que ya he mencionado, qué pasaría si el sustrato para proveer al bien común, es decir, la naturaleza universal y su utilización como fuente de recursos, fuese un sustrato incomún? Entonces, este es otro ejemplo que viene de otro sitio, viene del norte de Argentina, del Neuquén, no del norte de Argentina, que, semejante a los eventos de defensa de los seres tierra en una disputa sobre extracción de petróleo en un sitio llamado Vaca Muerta, en Neuquén, Argentina, un grupo mapuche declaró: nuestros territorios no son recursos, sino vidas que conforman el Ixofimoyen, del que somos partes, no somos dueños. En contraste, la declaración oficial de la corporación y del Estado es: Vaca Muerta es un páramo inmenso, un desierto que se extiende, una fuente de recursos. Entonces, entre estas dos frases, lo que parecería que es una disputa por petróleo, por si se explota o no los recursos naturales, no es solamente una disputa por si se explotan o no recursos naturales. Se trataría también de una disputa sobre el reparto de lo sensible entre el mundo que se reconoce, dividiendo entre naturaleza universal y humanidad culturalmente diversificada, y un mundo que se hace con otro reparto de lo sensible. Tomar en serio la posibilidad de esta disputa abre la posibilidad de que Vaca Muerta no sea naturaleza y no solo naturaleza. Cancelar esta discusión, como lo hacen Correa, García Linera y Alan García, no cancela siquiera los llamados conflictos sobre el extractivismo. Estos continúan propagándose y su preocupación fundamental es el medio ambiente, por supuesto. Pero el conflicto que encierran no es solo una disputa por el medio ambiente, es también un conflicto ontológico en torno al derecho de aquello que el Estado y las corporaciones practican como naturaleza de ser incomún con el Estado. Esta incomunalidad representa una amenaza para el Estado, amenaza su capacidad de reclamar el territorio sobre el cual ejerce soberanía, porque ese territorio no es solo territorio. Y recordemos Vaca Muerta, lo que emerge o quiere emerger pero no puede es un conflicto ontológico entre el Estado y las entidades que le son incomunes, aunque también les sean comunes como naturaleza. Identificando estas entidades solo por su comunalidad, es decir, como naturaleza, la extracción de los recursos se justifica en nombre del bien común. La destrucción de la naturaleza es una consecuencia necesaria, recordemos las declaraciones últimas de García Linera, que también puede tener como consecuencia, sin embargo, la destrucción de los seres tierra y las prácticas y los mundos que los hacen, el mundo runacuna y el mundo del Ixofimoyen en Vaca Muerta. Y esta destrucción ni siquiera es, esa destrucción de estos sitios ni siquiera es, porque los seres tierra no son, las prácticas que los hacen son creencias. Su destrucción ni siquiera es irrelevante porque no es. A ver, la destrucción de los seres tierra forma parte de lo que en inglés he llamado el anthroponotzin. La mejor traducción que he encontrado al castellano es antropociego, porque el sonido es parecido al original antropoceno. Pero literalmente debiera ser antropo no visto.
Conceptualizo como antropo no visto al proceso de hacer mundo, o a la forma de mundear, si queremos, que hizo que mundos heterogéneos, que no se constituyen a partir de la división entre humanos y no humanos, ni siquiera usan esta conceptualización para concebir las entidades que componen sus ensamblajes, sean sometidos a esta división y al mismo tiempo la excedan. Desde el siglo... Entonces aquí lo que quiero que no perdamos es la idea de que este es un proceso que tiene dos partes en uno solo, y además no se ve ninguno de los dos procesos. Por un lado es la destrucción de aquello que no obedece el mandato de división entre naturaleza y cultura, y por otro lado es la imposibilidad de que este mandato sea 100% efectuado, por eso del exceso que les decía antes. Desde el siglo XVI, en lo que serían las Américas, el antropo ciego, antropo no visto, ha sido un evento complejo que articula dos procesos. Por un lado, la destrucción de mundos heterogéneos que no eran y que no son con naturaleza-cultura, y por otro, y que no son solo con naturaleza-cultura ahora, y por otro, la imposibilidad de tal destrucción. El antropo not seen, antropo ciego, fue y continúa siendo una guerra contra las prácticas de hacer mundo que ignoran la separación de las entidades en naturaleza y cultura, y también es la resistencia a esa guerra. O sea, el antropo ciego es una guerra declarada a esas entidades que no son naturaleza y cultura, pero también es la resistencia a esa guerra. Como ilustra el deseo de Albornoz de destruir lo que denomino seres tierra, hubo un momento en que esta guerra era abierta, era declarada. La invención de la política moderna secularizó el antagonismo, pero la guerra contra el rechazo a distinguir naturaleza y humanos continuó de manera silenciosa bajo el mandato del progreso y en contra del atraso. En este contexto, diferentes grupos de gente considerada incipientes y por lo tanto enemigos que ni siquiera eran reconocidos como tales, fueron objetos de formas de inclusión compulsoria y también benevolente. Esto ha sido así hasta hace poco. Lo que estoy diciendo acá es que la guerra fue abierta. Albornoz es un ejemplo claro de cómo la guerra fue abierta, pero la secularización de la política silencia esta guerra, y la destrucción de esas posibilidades que no querían ser con naturaleza y cultura continúa, pero de manera muy benevolente. Y esta guerra silenciosa que destruye benevolentemente ha sido silenciosa hasta hace poco. La expansión de los mercados de minerales, petróleo y energía y la consecuente construcción de la infraestructura adecuada para comercializar estos recursos ha hecho que hasta los territorios más remotos sean objeto de inversión financiera, que entonces ha invadido lugares indígenas y en encarnación contemporánea del proceso antropociego colonial amenazan con destruirlos a un ritmo imprecedente. Pero como el antropociego es también la resistencia a esa destrucción, esta expansión ha encontrado una fuerte oposición local que, propongo, quiere transformar esa guerra silenciosa en la posibilidad de política, que hace público la presencia de mundos heterogéneos y la imposición de que sean un solo mundo. Entre otras cosas, las demandas de política de mundos locales, se denominen indígenas o no, desafían el monopolio del Estado y las prácticas modernas de producir, habitar y definir la naturaleza. Al ver amenazada la soberanía sobre sus territorios y con la posibilidad de crecimiento económico en juego, los estados vacilan desconcertados entre aceptar la demanda de política de los mundos locales o rechazarla y terminar de una vez por todas con el silencio de la guerra para librarla abiertamente. La lógica que justifica la guerra abierta es que quienes se oponen a la transformación de naturaleza en recursos naturales son enemigos del mandato del Estado de velar por el bien común y merecen por lo menos la cárcel. Estas son escenas de lo que yo llamo la guerra abierta. Y ahora quiero hacer una pausa porque no quiero ser malentendida. No quiero que se me entienda como proponiendo que la existencia de seres tierra
sea fundamental, sea un requisito para procesos que emergen cuestionando la universalidad de la división entre naturaleza y humanos. Un ejemplo que ilustra que este no es un requisito, esta es la foto que estaba en el afiche principal, es este de acá, en los Andes del norte del Perú, la empresa minera a la que hice referencia antes, la empresa minera que quiere secar las lagunas, y que enseñé esa foto de una laguna seca reemplazada por un tajo abierto, quiere secar un complejo de lagunas para extraer cobre y oro de unas y arrojar el desecho mineral a otras. O sea, eso que hizo en la laguna que mostré, quiere hacerla en varias otras lagunas. Los opositores ambientalistas argumentan que el plan de la minera destruiría el ecosistema del que las lagunas forman parte, es decir, destruirían un paisaje compuesto por tierras agrícolas, humedales de gran altitud, ganado, humanos, árboles, cultivos, arroyos y manantiales. En alianza con los ambientalistas, la población local enfatiza que las lagunas son su vida. Las lagunas son sus plantas, son sus animales, son sus suelos, son sus árboles. Las familias son con esa agua específica que no puede traducirse en agua de reservorios, ni siquiera si los reservorios significasen más agua, como promete la empresa. No serían la misma agua, el agua que ellos defienden como guardianes de las lagunas. Varias personas han muerto en esa defensa, que también ha hecho público otro caso de guerra contra los que se oponen a la traducción de la naturaleza en recursos. Con todo, a pesar de esta confrontación tan fuerte, en ningún momento los guardianes de las lagunas han dicho que el agua es un ser. El agua es agua local, quizá naturaleza, pero de ninguna manera traducible a H2O. Una guardiana de las lagunas icónica es una campesina que se llama Máxima Acuña. La empresa necesita su pedazo de tierra, que es muy pequeño, para consolidar legalmente el acceso a los territorios que pretende excavar. La mujer se opone a salir de su lugar, se opone incluso a vender, aunque le ofrezcan sumas de dinero que nunca ha visto ni verá en toda su vida. La Policía Nacional, que trabaja también para la empresa, la ha atacado un sinnúmero de veces, también ha atacado a su familia, sus animales, ha destruido sus sembrados. La propiedad ha estado sitiada por más de 3 años. Lucharé por proteger la laguna, ha sido una de sus réplicas, y afirmando su ser estar con el lugar, añade: no voy a parar, ellos me quieren desaparecer, pero yo soy aquí y moriré siendo aquí. Dentro de la gramática que separa a los humanos y la naturaleza, Máxima puede ser interpretada como una defensora del ecosistema, como ambientalista, y dependiendo de quién hable, puede ser una enemiga y una viva llena de astucia y calculadora esperando recibir más dinero, o una aliada y entonces una heroína. En cualquiera de los dos casos, enemiga o heroína y aliada, Máxima sería un sujeto en relación a un objeto, la dueña, sujeto de su tierra. Sin embargo, el rechazo a salir puede expresar una relación diferente. Una relación en la que mujer, tierra, laguna o plantas, rocas, suelos, animales, lagunas, humanos, arroyos, canales emergen inherentemente juntos, es decir, se intrahacen en una composición en la que las entidades son unas con otras, de modo tal que separarlas en entidades individuales las transformaría en algo que no son. Oponiéndose a salir, Máxima se opone a ser sin esta composición y a la descomposición de las entidades mencionadas en unidades de naturaleza o medio ambiente. Oponiéndose a salir, Máxima hace presente una naturaleza localizada, en la que entidades intradependientes tienen lugar, es decir, ocurren en tiempo-espacio y están con ella. Así localizada, esta naturaleza simultáneamente coincide, difiere y excede con el objeto que el Estado, la empresa minera y los ambientalistas traducen como naturaleza y buscan extraer los recursos o defender como ambientalistas. Desde su exceso, desde el exceso en que Máxima es con todas estas cosas, ella se presenta como agramatical con respecto a la relación sujeto-objeto. Y si es un ambientalista, que yo creo que es, no es solamente tal.
O sea, la relación que la hace ser a ella no es una relación sujeto-objeto juntada así por la relación. La relación que la hace ser es una relación de la que emergen ella y una serie de entidades, papas, agua, animales intrarrelacionados. Y esa relación, si se deshace, entonces hacemos otra cosa, hacemos unidades de naturaleza o cultura, y de medio ambiente. Ocupando un sitio, máxima, ocupando un sitio que no puede dibujarse en un mapa con coordenadas tridimensionales porque no es uno solo, pero tampoco dos, esta formación que hace ella complejamente homogénea, es decir, naturaleza universal, medio ambiente y lo que llamo naturaleza localizada recalcitrante a la universalidad, permite alianzas y causa antagonismos. Frente a la propuesta de la compañía minera de secar las lagunas, sus guardianes y los ambientalistas han unido fuerzas en contra de la minera. Su alianza, sin embargo, es tan compleja como el lugar que defiende. El interés compartido de defender la naturaleza no es solo el mismo interés. La naturaleza local y la naturaleza universal se exceden mutuamente. Lo que estoy diciendo es que mientras que los guardianes hacen naturaleza local, los ambientalistas hacen naturaleza universal. Pero se unen en el interés común de defender la naturaleza, que además se excede mutuamente. Entonces, el interés compartido de defender la naturaleza no es solo el mismo interés. La alianza está compuesta por un interés compartido que incluye su incomunalidad. Y esta condición, compartir en incomunalidad, debe hacernos otra vez pensar despacio, porque propone la posibilidad de una alternativa muy extraña. Se trata de una alianza que junto con coincidencias puede incluir la divergencia que constituye a las partes, la divergencia que constituye a los ambientalistas y a los guardianes de la laguna. Es una alianza rara que no está hecha sobre el acuerdo acerca de un mismo principio de lo sensible y que por lo tanto introduce en sí misma la posibilidad de desacuerdo ontológico. Se trata de una alianza sumamente compleja, una alianza que tiene en sí misma la posibilidad de que nos peleemos por lo que es, porque nuestro interés en común no es el mismo interés, porque yo propongo naturaleza universalizada, naturaleza universal, y Máxima y compañía proponen naturaleza local, un interés que no es el mismo interés, que introduce en la alianza centrada en este interés que no es el mismo interés en común que no es el mismo interés, que tiene adentro de sí misma, una alianza que tiene adentro de sí misma la posibilidad de desacuerdo ontológico porque las partes no son lo mismo y a pesar de no ser lo mismo, se alían. Esto es completamente diferente al requisito de la política moderna de pedir todos somos iguales para poder participar en política. No practicar el mundo de la misma manera puede llevar a la disputa sobre cómo practicarlo. Entonces, esta alianza extraña, hecha con un interés compartido que no es el mismo interés, tiene en sí misma su posibilidad de ruptura. Y esta posibilidad, que es su condición, entraña también la esperanza de un commons, un procomún, que no tenga como requisito la semejanza de mundos compartiendo siempre y solamente la división entre la naturaleza universal y humanos culturalmente diversos. En lugar de ello, incluyendo la incomunalidad como parte de la negociación política que es esta alianza extraña, se propone la posibilidad de un commons cuya composición ontológica se tiene que renegociar constantemente y que emerge entonces de la discusión política sobre lo que sería el interés en común entre condiciones de hacer mundo divergentes. Y esa es una conversación que propongo para pensar aquello que ambientalistas
proponen para enfrentar al extractivismo. La idea de que hay que hacer el común, el pro común, el commons en inglés, que no me suena la idea de pro común, por eso le sigo llamando commons. Y entonces es una conversación que quiero tener, que tengo con ambientalistas, en la que lo que digo es ese commons tiene que tener en común para que pueda ser efectivamente un commons que sea diferente al commons impuesto, un commons que sea negociado, y lo que se tiene que negociar es el interés en común entre prácticas de hacer mundo divergentes. En vez de ser la expresión de homogeneidades que quieren compartir el cuidado de la naturaleza, o sea, un común ambientalista, este commons alternativo sería la expresión de una práctica de hacer mundo entre muchos mundos relacionados en una ecología política compuesta por las divergencias que constituyen estos mundos. Como práctica política que quiere componer intereses en común que no son el mismo interés, la alianza entre ambientalistas y guardianes locales de lagunas, ríos y bosques transgrede la obligación de dividir entre naturaleza universal y humanos culturalmente diversos y altera así el acuerdo constitutivo que hizo el antropociego y cuestiona la legitimidad de la guerra contra los que se niegan a esta división entre naturaleza y cultura. Finalmente, y creo lo más importante, la alianza también pondría en cuestión el requisito de homogeneidad ontológica propio de la política moderna. Mirada de cerca y con cuidado, la alianza entre ambientalistas y guardianes de las lagunas no es una alianza política más. Y aquí quiero decirles que esta idea me ha surgido de seguir de cerca el trabajo de Máxima con su abogada, que se llama Mirta. Esta es una alianza que realmente está articulada por intereses en común que no son el mismo interés. Máxima es con el sitio, Máxima se hace con el sitio, ella se declara siendo con el sitio. Al hacer esto, el sitio no es solo propiedad. Y esto lo entiende Mirta, la abogada. Mirta, la abogada, entiende que Máxima se hace con el sitio, hace al sitio con ella. Pero el sitio también es propiedad. Y esto también lo entiende Máxima. Recientemente, Mirta ganó uno de los juicios de la minera en contra de Máxima. Y obviamente, ganar un juicio quiere decir defender el sitio como propiedad. Pero que Mirta haya defendido a Máxima con títulos de propiedad no cancela lo que Máxima es decir, con el sitio. Este ejemplo es algo que ha inspirado esta idea de esta alianza tan extraña entre mundos divergentes que incluye en la alianza misma la posibilidad de discusión ontológica sobre lo que es una posibilidad que es imposible de pensar en la política moderna. Y obviamente esto es un caso chiquititito, es una relación entre dos personas en una alianza más grande entre guardianes de las lagunas y ambientalistas. Pero yo creo que esta alianza misma, esta alianza entre guardianes de las lagunas y ambientalistas tiene dentro de sí esta posibilidad, y que la relación entre Máxima y Mirta es una relación muy específica de ellas dos, pero que se puede extender a la alianza misma. Compartiendo un interés en común que no es el mismo interés, conociendo excesos mutuos y sin suponer que un interés y las prácticas de ese interés de hacer mundo es más importante que el otro, alianzas como estas inauguran una política u otra que incluye la posibilidad de la emergencia de un commons, un procomún que incluya lo incomún. Y ahí, gracias por haberme escuchado, acabé.
Perdón por hacer un silencio tan largo. Muchas gracias a Marisol, le agradecemos mucho por su charla tan estimulante y tan aburrida. Y provocadora. Por supuesto tenemos tiempo, como es costumbre, para un par de preguntas de los estudiantes de antropología política. ¿Cuál es el micrófono? Benjamín, ¿y quién más? Benjamín, Daniela. Y después volvemos acá. Tomamos Benjamín, Daniela y después Jorge y el vecino de Jorge, por favor. Muchas gracias por la charla. ¿Dónde está Benjamín? Acá. Voy a dar sintético porque me quedaron muchas preguntas dando vueltas, pero la principal de ella era, y qué bueno que se dio el ejemplo de Mirta y Máximo al final, era sobre cómo pensar en los desacuerdos como una manera de hacer mundo en los términos mismos de la política moderna. Pensando en que la manera que tiene de hacer el Estado es a través de la ley y el derecho, y particularmente a través de la ley como herramienta unificadora, no del derecho como performance, como se puede expresar en el caso de Mirta y Máxima. Una de las cosas que me queda dando vuelta es que aún pese a que en esta forma en que el desacuerdo se hace público, como a través de las citas que mencionabas de la Constitución boliviana y ecuatoriana, aún así creo que hay una suerte de contradicción un poco insalvable entre las maneras de hacer el derecho y lo que pretende una ontología política o la política según Rancière, que por ejemplo Elizabeth Poinelli habla en términos de lo que podría ser una antropología ontológicamente informada, y el otro día discutimos una clase sobre lo que podría ser un derecho ontológicamente informado, y eso no nos parece muy coherente. Claro que no es. Claro, por lo mismo, entiendo cómo el desacuerdo logra desbordar un poco la manera de hacer el Estado en ejercicios como el de vota por el alcalde campesino. Pero, ¿qué ocurre cuando ese alcalde campesino, en el ejercicio de sus funciones como alcalde eventualmente, se enfrenta al desafío de tener que hacer mundo desde el abordaje del Estado, que solo sabe hacer mundo a través de la lógica del derecho, que lejos de ser la lógica del equívoco, es la lógica del unívoco? Esa es como un poco la pregunta. La segunda. Daniela, tomamos dos y... Daniela, ¿está ahí mismo, Gaby? Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesora, por la charla. Y en realidad, yo soy estudiante, si me preguntan, quizá pueda ser un poco ingenua. Bueno, usted señala que los conflictos en general entre el Estado y los pueblos indígenas en realidad pueden ser la manifestación potencial de desigualdades que son ontológicas, y que esto es visibilizado o es reconocido, es reconocido, pero usualmente no es visibilizado tampoco. ¿Cuál puede ser mi pregunta gira en torno a cuál puede ser el rol del antropólogo en torno a estas problemáticas que vayan quizás un poco más allá de la visibilidad de estos conflictos y la provocación? Y conectado a eso, pero no puedo todavía como anclar bien de qué forma, está esta idea de que también usted señala que la participación en mundos múltiples no niega la posibilidad del exceso. Y que entonces finalmente se puede estar en una multiplicidad de acuerdos y desacuerdos al mismo tiempo, porque se constituyen mutuamente. ¿Cómo esto puede ser, quizás saliendo un poco del tema de la ecología, un potencial riesgo o una potencial ventaja finalmente también para el reconocimiento de potenciales violencias y desigualdades, sobre todo con lo que ocurre con las comunidades indígenas propiamente tal, que también son personas que viven en situaciones de pobreza, marginalidad, que son usualmente también muy violentados? Gracias. ¿Esas dos, Javier? ¿Contesta esas dos? Ok, no, está bien. Voy a contestar conversando.
Porque una de las cosas que a mí no me gusta tener es respuestas finales. Y lo que les he propuesto no es algo que se puede hacer, es algo que está siendo hecho, pero que es, como en el caso de Mirta y Máxima, necesita un ojo cercano para hacer medianamente público en charlas como esta que está siendo hecho. Sería cuando Benjamín, ¿no? Sí. Cuando Benjamín dice ¿cómo hacemos un derecho ontológicamente informado? Yo te diría que el derecho es ontológicamente informado. Es informado por lo que es, ¿no es cierto? Lo que no tiene el derecho es la posibilidad de ser a través de conflictos ontológicos, porque entonces dejaría de ser lo que es. Y esa pregunta tuya es muy importante, porque entonces tu pregunta es ¿cómo pensamos, cómo podemos pensar que el derecho podría dejar de ser lo que es? O sea, la pregunta cambia y en vez de decir es una contradicción, el derecho no puede ser así, entonces empezarías pensando ¿por qué no puede ser el derecho? ¿Por qué el derecho no puede incluir conflicto ontológico? ¿Qué es lo que hace que el derecho no puede incluir conflicto ontológico? Y esa pregunta te lleva a una respuesta, a buscar una respuesta muy muy grande y alternativas a esa respuesta que son muy difíciles de pensar. Muy difíciles de pensar porque el derecho tiene que dejar de ser lo que es para poder informarse con conflictos ontológicos, que es una imagen muy parecida a la que he presentado. O sea, cómo podemos pensar la política moderna informada por desacuerdos ontológicos. Y la respuesta es, para que la política moderna pueda ser informada por conflictos ontológicos, tiene que dejar de ser lo que es. Y encuentro en estas alianzas una posibilidad, un germen de cómo pensar la manera en que la política moderna pueda cambiar, dejando de ser lo que es, sin dejar completamente de ser lo que es. Ese es el truco. El truco es pensar, hemos aprendido que A y no A no pueden ser, y lo que yo estoy proponiendo es pensar A y no A pueden ser. Cuando digo, por ejemplo, Nazario piensa ser tierra, Ausangate ser tierra, y también es montaña, él está haciendo A y no A. En cambio nosotros decimos Ausangate es montaña, punto, no es ser tierra. Entonces es la alteración de las condiciones que hacen ser al derecho lo que es, lo que está abriendo tu pregunta. ¿Cómo pienso que el derecho puede dejar de ser lo que es? ¿Desde dónde puedo pensar eso? ¿Cómo puedo pensarlo? Yo creo que, bueno, dejo eso ahí por el momento. Y lo que me dijiste del alcalde campesino, el alcalde campesino, claro, es que el alcalde campesino tiene esa capacidad de ser con el Estado y exceder el Estado. El alcalde campesino es con el Estado, pero también excede al Estado. Y en esta negociación por el Ausangate con el presidente de la comunidad, había un alcalde campesino que era con el Estado, es Estado, y al mismo tiempo estaba preocupadísimo por la posibilidad de que el Ausangate se molestara y destruyera todo. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la manera más eficiente de defender, de evitar esa posibilidad de que Ausangate se moleste y destruya todo? La manera más eficiente es cancelar Ausangate como ser tierra frente al Estado y defenderlo como montaña y medio ambiente. Entonces ese conflicto es un conflicto ontológico que no informa al Estado. El Estado no tiene capacidad de ser informado por ese conflicto sin cambiar
radicalmente. Pero hay un Estado local, un representante del Estado local que tiene capacidad de manejar el conflicto ontológico, y ese representante local del Estado sabe que su ser con el ser tierra lo cancela como representante del Estado. Entonces, frente al Estado no es con el ser tierra, frente al Estado es alcalde campesino que defiende el medio ambiente de su comunidad. Y esta imposibilidad de ser es, y ahí voy a tu pregunta, Daniela. Voy a tu pregunta, Daniela, es esa imposibilidad de ser es una violencia fundamental, y es una violencia fundamental que es la vida cotidiana de gente que no puede ser lo que es, porque no es. Gente que no puede ser lo que es porque no es, públicamente, ¿no? Oficialmente. No me acuerdo más de tu pregunta, Daniela. Los antropólogos. ¿Qué podemos hacer los antropólogos? Esa es una pregunta muy bonita, muy fuerte. Y yo te contesto desde lo que yo hago. Y lo que yo hago es pensar frente a esas condiciones que Benjamín llamó de contradicción y que yo, en vez de decir contradicción, llamaría de imposibilidad. Y aceptar el reto a pensar que esas condiciones me presentan. No resolver el pensamiento con la manera en que aprendemos. No resolver el pensamiento, no tener una respuesta que ya está hecha. Es decir, yo cuando he visto el Ausangate y la pelea esa, podría haber interpretado como el Ausangate ser tierra como creencia cultural. Y yo siento que mi condición de antropóloga es pensar etnográficamente en la posibilidad de abrir la idea de Ausangate como ser tierra a la política pública. Y es un trabajo muy muy difícil, es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, porque tampoco, por miles de razones, pero una de las razones es que, y por eso puse el caso de los guardianes de las lagunas, una de las razones es que no se puede convertir en un mantra, o sea, toda la naturaleza es también ser tierra. No, hay que tener cuidado, no se puede convertir, no podemos tener la otra respuesta fácil, que es, son seres tierra, entonces no, mirar, por eso es etnografía, la etnografía es pensar con el sitio y pensar conceptos desde el sitio. Más preguntas, allá teníamos. Jorge, ¿te arrepentiste? Buenas noches. No, ¿Puedo hablar sobre el específico? Jorge, ¿no? No. No, yo soy Pablo. Me gusta mucho lo que dice, y lo digo francamente. Nomás siempre trae una preocupación. Le digo, ¿en qué medida no estamos sacando un nuevo discurso muy seductor, muy novedoso, para tal vez contar choques que anteriormente describíamos bajo perspectivas estructuralistas que hablaban de cosmovisión, o de choques de cosmovisión, ¿no? Vuelvo a los años 70, 80. Y entonces, pensando en eso, y pensando un poco lo que mi modesta experiencia etnográfica me ha podido permitido descubrir, me pregunto qué importancia, cómo desde un punto de vista teórico, conceptual, y bueno, tal vez nadie de nosotros tiene ahorita la respuesta, pero digo esto así como para poner la cosa en marcha, cómo podemos a través resaltar la riqueza de la relacionalidad de los individuos
o de los humanos no humanos, o de más bien la diversidad de humanos no humanos en una misma localidad inclusive, para explicar precisamente lo que es realmente inmanente, es decir, y no caer en la esencia, ¿no? Es decir, porque yo trabajo con productores de quinoa que antes eran pastores y que ahora me dicen que a la quinoa pues tienen, que la quinoa los llama para ir a cosechar, que la quinoa los llama para ir a comer. Pero estos mismos individuos, cuando 40 años atrás, pues no hablaban así, no pensaban. Entonces, ¿cómo rescatar precisamente, y ahí tal vez me voy hacia perspectivas más a lo índolos, digámoslo así? ¿Más qué? A lo bilingüe, ¿no? Así como el making, el being alive, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mostrar además cómo esto nos produce conexiones parciales en una misma localidad? Es decir, y tal vez no es solo que tenemos que pensar en con muchos incomunes porque vienen ambientalistas y a confrontar su manera de tener un mundo diferente a lo de los locales, pero es en la misma localidad, porque hemos tenido experiencias de vida diferentes, tenemos igual un montón de incomunidad. Y obviamente eso también tiene consecuencias en la praxis etnográfica. ¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias? Es decir, tenemos que, porque creo que todavía hemos usado mucho la narrativa y el discurso en los estudios ontológicos, ¿no? Pero, ¿qué implica esto para nosotros desde el punto de vista etnográfico? Ok. Corto, sintético, si se puede, Jorge. Sí, bien breve. ¿Dónde está Jorge? Acá, Ah, al lado de Paula. Muchas gracias primero por su presentación, obviamente muy interesante y con muchos conceptos los cuales vamos a seguir pensando. Quizás se vincula con todo lo que se ha dicho de la otra pregunta y buena parte de lo que usted viene proponiendo, pero me interesa saber si usted ve desde la propuesta o las ideas se entienden de lo que ha venido siendo respecto a rebasar o tratar de entender cómo juntar distintas ontologías. ¿Usted ve alguna posibilidad de diálogo entre lo que usted propone, es decir, rebasar esta homogeneidad ontológica de la política moderna, ¿verdad?, izquierda-derecha, con el discurso particularmente que se aplica que se intenta aplicar en Bolivia de la descolonización? Si hay posibilidad de diálogo ahí, o la verdad no hay ninguna, y hay divergencia y posibilidad de dialogar. Pensando en cómo se aplica en Bolivia, ¿verdad?, no como una cosa tan abstracta, sino que la descolonización traducida a política desde el Ministerio de Descolonización, etc. Había una última pregunta ya, quizás la podemos tomar de inmediato. ¿Quién había levantado la mano? Por ahí. Allá, acá abajo. ¿Dónde? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Y me llama la atención un poco el concepto que ocupa, ¿no?, de ser tierra. En el caso de Ausangate, ¿no?, que al ser el principal Apu del Cusco, ¿por qué no ocupar el nombre Apu como primero? Y para poder entrarse en la historicidad de la carga simbólica que tiene este Apu, ¿por qué no ingresar a la festividad de Cuyurriqui, que es lo que le da sustento a ese Apu y que es próximamente también, que es una festividad más importante indígena en los Andes, para poder ir comprendiendo y hacer más puente entre la ontología de los indígenas, en un caso, y de los ambientalistas, como supone usted. Eso. Vamos, Marisol. Ok, quizás voy a empezar con la última pregunta. ¿Por qué no le llamo Apu y digo ser tierra? Porque yo lo conocí como Tiracuna.
Tiracuna es la manera como se menciona a Ozangate y otros localmente. Sobre por qué no Coyuriti, porque no fui a la peregrinación mientras que estaba trabajando con Mariano y Nazario nunca, y mi interés fundamental era trabajar con Mariano y Nazario, o sea, por cuestiones diarias de la etnografía, por eso no Coyuriti, no por nada específico. Y eso, o sea, en realidad Coyuriti complica muchísimo, de manera muy productiva, los seres tierra, porque Coyuriti lo traducimos como una peregrinación que ocupa un momento en el calendario ritual regional, pero Coyuriti realmente es una articulación de prácticas constante, una articulación constante de prácticas a lo largo de territorios muy extensos. Y por eso es que la defensa de la Ozangate también era importante, porque la desaparición de este complejo donde ocurre una peregrinación que es complejamente religión y no religión, afecta un territorio muy amplio, y entonces congregó gente de todo ese territorio. O sea, para yo poder hablar de esa manifestación política a la que asistí a través del Coyuriti, hubiera tenido que estar haciendo trabajo con el Coyuriti durante muchísimo tiempo, por eso es que simplemente ni lo menciono, para no simplificar. Pablo, si es que esto es solo un discurso novedoso sobre choques entre cosmovisiones sobre las cuales se han hablado a través del estructuralismo, yo creo que no es. O sea, sí es novedoso, me da nervios que sea novedoso, quisiera que deje de ser novedoso muy rápidamente, quisiera que se convierta casi en un sentido común, aburrido de pensar, pero necesario de pensar, pero no en novedad. No hay novedad a la que nos queremos sumar porque es novedad. Pero también creo que es diferente a cosmovisión, porque cosmovisión y desde el estructuralismo necesita la idea de cultura. Y lo que yo estoy diciendo es que esto es un exceso de cultura con respecto a la cultura. Es un exceso con respecto a la cultura, o sea que no creo que sea lo mismo dicho de otra manera. Realmente mueve un aparato conceptual completamente diferente. Lévi-Strauss no está ausente de esta conversación, pero en mi conversación sí está ausente. Quizá está presente solamente un poquitito a través de Viveiros de Castro y la noción de equívoco, pero yo también cambio la noción de equívoco de Viveiros de Castro y la hago una condición histórica. La condición de colonialidad, la relación de colonialidad es una relación histórica de equívoco. Es una relación histórica de equívoco articulada por lo que llamo el antropo no visto, que no permite ser aquello que también es, y que condiciona el habla en equívoco que no se acepta ser, y entonces que no se puede controlar salvo en casos muy específicos como en esto de acá. Entonces sí, obviamente la disciplina es en una genealogía, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo también porque yo estoy hablando en el 2017 y eso es en 1965, otros momentos históricos, no otros momentos históricos en la historia de las ideas, sino otros momentos histórico-políticos que hacían otras ideas. Jorge, diálogo con descolonización. Esa es una pregunta que me encanta
Y al mismo tiempo te diría, yo creo que esto que estoy presentando está en un diálogo no reconocido con el proyecto de Estado decolonial en Bolivia. Es un diálogo que Evo no puede, con el cual no puede engancharse públicamente. Y que para engancharse públicamente con ese diálogo lo transforma en cultura. Pero no puede decirse, por ejemplo, no estoy diciendo que eso sería una frase que existiera en Bolivia, pero, por ejemplo, no puede decir ser es tierra son, porque eso es algo que el Estado adentro no soporta. Entonces, pero eso no quiere decir que no haya diálogo, es un diálogo tenso y es un diálogo no reconocido, es un diálogo en exceso. Entonces hay un diálogo en exceso. Y finalmente lo que, a lo que llega mi pregunta es que es un diálogo en exceso y que ese exceso de entrar en el Estado lo haría implosionar. Entonces es un diálogo que no puede ser. Lo que no quiere decir que el diálogo no esté, pero es un diálogo que no puede ser y está ahí sin poder ser, y está ahí sin poder ser, y está ahí sin poder ser, y así sucesivamente. Entonces, y por eso dije que es un impasse histórico gigante, porque, y eso tiene que ver con la pregunta que hizo Pablo también, no, que hizo Benjamín, perdón, que hizo Benjamín también, o sea, el derecho no puede informarse de conflictos ontológicos porque deja de ser, a no ser que se informe de conflictos ontológicos, por ejemplo, que sí puede aceptar, por ejemplo, si el feto es vida o no. Ese es un conflicto ontológico que sí puede aceptar. ¿Qué es el feto? ¿Vida o no vida? Ese es un conflicto ontológico que puede aceptar, pero aceptar el conflicto ontológico que le plantea una montaña que no es solamente naturaleza, es algo que no se puede, no puede aceptar y se incluye en el Estado como, por ejemplo, derechos de la naturaleza. O la persona jurídica, el río como persona jurídica, que en Nueva Zelanda, en diferentes partes, pero como persona jurídica, no como algo que es otra cosa que naturaleza, sino dentro de la idea de naturaleza. Pero yo creo que incluso eso abre una posibilidad de exceso que ya tiene un sitio para poder ser pensado etnográficamente, seguido etnográficamente. Y ahí, volviendo a la pregunta de Daniela, es eso lo que el antropólogo, tu pregunta era ¿qué hacemos como antropólogos? Tener los ojos abiertos y mirar aquello que otras personas no pueden mirar porque no están ahí, simplemente porque no están ahí. Y porque no tienen las herramientas para pensar desde ahí. Y esas herramientas para pensar desde ahí son herramientas que muchas veces nos tenemos que inventar. Agradecemos a la profesora Marisol de la Cadena por su presencia entre nosotros. Seguramente para las noticias pueden afectar a la profesora durante